Amigos del podcast de La Máquina presentado por Pirma, aquí estamos como todos los miércoles ávidos de platicar de Cruz Azul como todos ustedes. Gracias por su preferencia, por sus vistas, suscríbanse, denle like. Gracias, repito, a la marca de los campeones por estar en los momentos complicados, una temporada que se nos está escapando, pero todavía queda la ilusión, queda la esperanza de que Cruz Azul tenga un cierre impresionante. Tendría que empezar con un triunfo holgado o un triunfo solvente contra el Querétaro, porque no va a ser nada fácil. El Querétaro está de alguna manera un poco más desgastado en la parte física, pues porque tiene el partido de esta noche contra el América, y eso desde luego que también tiene alguna implicación. ¿Cómo estás, Paco? Saludos, Tito. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, señores? Bien, pues digamos, con este sentimiento de un Cruz Azul que ojalá tenga una remontada de esas históricas en la campaña, logre empalmar su fútbol los 90 minutos, no sé, nada más de 45 minutos como ocurrió y ha ocurrido recurrentemente en los partidos más recientes. Ojalá Cruz Azul logre hilvanar su fútbol con resultados y ojalá se presente así. Tito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Javi, Paco? Bueno, a la joya que también ya lo tenemos en breve. Y a toda la gente, saludos. Sí, creo que Paco da en el mero punto de la cuestión, ¿no? Con esas ganas, con ese sentimiento de que este equipo se enrache en ya pasando, empezamos ya a pisar el medio torneo y obviamente todos los puntos que se dejaron ir hay que recuperarlos de alguna manera. Hoy, si no estoy mal, estaba viendo la tabla, estamos a 6 puntos del play-in. Todos sabemos cómo ha sido la Liga Mexicana en los últimos torneos, sobre todo desde que está el repechaje. Te enrachas tantito y te metes ahí en la pelea y después a los manotazos te logras meter si sacas buenos resultados en las últimas jornadas. No se ve descabellado el que este equipo se pueda enrachar, sobre todo por lo que hemos mencionado muchas veces. Yo sigo sosteniendo que hay plantel, creo en este plantel, a pesar de que los resultados no han llegado. Y nada, hay que empezar ahora sí que a traducir todas esas esperanzas en puntos a partir del fin de semana frente a Querétaro. Oigan, miren, tengo aquí en mis manos, se los presumo, este libro de Ángel Fernández que hiciera su hijo Ángel, porque don Ángel pues tuvo dos etapas, dos tiempos amorosos, ¿no? Dos familias, la segunda es la de Ari, Ali y Aldo, pero bueno, Ángel Fernández hijo nos hace llegar esto, Ángel Fernández Jr., y me voy a remitir a lo que dice de Cruz Azul, ¿no? La máquina celeste bautizada así por don Ángel, y al equipo que le hiciera su canción con composición de Arturo Castro, fue sin duda de los equipos favoritos de don Ángel por la entrañable amistad de don Guillermo Álvarez. O sea, hace Ángel Fernández una canción con Arturo Castro de los hermanos Castro. La canción, vamos a preguntar dónde quedó, pero le tenía un especial cariño Ángel Fernández a la máquina celeste. Don Billy Álvarez, que después de un encuentro en el que don Ángel bautizara con el apodo de la máquina celeste, salió a buscar un tren para ponerlo en la entrada de Jaso, donde está la fábrica de cemento más grande de Latinoamérica, ya que le preguntaban que en dónde estaba la máquina. Hasta sus empleados se cuestionaban que dónde estaba. Y sí, y ahí está, los que han ido a Jaso Hidalgo. Bueno, otros asuntos que tienen que ver con don Ángel, ¿se acuerdan? A Benito Pardo le puso, y era Manolo su hermano, cónsul de España en México. Tenía una gran relación con Benito Pardo, que por ahí anda, fue mucho tiempo director deportivo de Cruz Azul, y le puso Benito Buen Hombre. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Paco? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, pues gracias a Ángel Fernández Jr., que también le puso, evidentemente, a Miguel Marín el Superman. Y así podemos, bueno, Cornero, que primero pasó por el América y luego por Cruz Azul, el confesor Cornero, y bueno, tantos y tantos. Aquí recordando con mucho cariño a Ángel Fernández, que en el 98, todavía Paco, en el Mundial de Francia, pudimos ahí compartir con él. Para todos los que quieren y aman al fútbol, don Ángel Fernández, inolvidable. Y
su relación con la máquina celeste de Cruz Azul. Y si ya estamos metidos en estos temas, Paco, Tito, vamos a tirar un nombre, vamos con los extranjeros, vamos a tirar los nombres de los jugadores que para cada uno de nosotros, más allá de si lograron títulos y cuánto tiempo estuvieron, son de lo mejor en calidad que han venido al fútbol mexicano, dejando aparte a Miguel Marín, ¿no? Dejamos aparte a Miguel Marín, que se siente en otra mesa, ¿no? A ver, Paco, te voy a dejar que me mates, Tito, que me mates con el primer nombre de los extranjeros más importantes en la historia, de más calidad, de más talento. A ver, de primero, más calidad, de más talento. dale Tito en lo que yo le pienso, A dale, ver, porque yo ya tenía pasa Marín. es que ustedes la tienen mucho más clara que yo en ese aspecto. Vieron jugar a futbolistas de enorme talla, los que escribieron gran parte de la historia de la máquina. Pero tú vas a ser el juez, tú vas a ser el juez, porque cuando digamos los nombres, tú vas a decir, bueno, este lo conozco, este también, y me voy con uno de los dos. Bueno, Los que vamos a entonces decir, los escucho y yo la hago de juez, entonces. Órale, los conoces. A ver, Paco, vamos, tira tu nombre y yo te lo empato y que defina a Tito. A ver, es que... Argentino, si quieres, para que tenga más asociación con Tito. Mira, lo que pasa es que yo... Julio Zamora, Paco, ahí uno. Perdón, sacar a Miguel Marín para mí es muy difícil porque cuando yo me hago aficionado al Cruz Azul, ya lo he dicho, en ese lapso en donde ya era muy aficionado al Cruz Azul, mi padre nos llevaba, nosotros vivíamos en Jalisco cuando yo tenía yo nací en Colima, pero viví en Jalisco de los 3 o 2 años a los 8 o 9 años. Entonces, en el lapso, ya cuando yo podía ir a los estadios, 5, 6, 7 años, mi padre nos llevaba, nosotros vivíamos a hora y media de Guadalajara. Entonces, cada vez que Cruz Azul jugaba en Guadalajara, que había muchas opciones, habrá que recordar UDG, Chivas, Tecos, donde jugaste, Tito, y Atlas. O sea, eran 4 opciones. A mí la parte esta del Jalisco realmente no me toca, ¿no? Pero esos 4 sí. Entonces, cada vez que jugaba Cruz Azul allá, nos llevaba a mi papá, a mi hermano y a mí, o a uno de mis hermanos y a mí, que le íbamos al Cruz Azul, a ver al Cruz Azul. Y en una de esas, mi papá logró bajarnos a la cancha del Estadio Jalisco. Y estando en la cancha, sobre el césped previo al partido, Miguel Marín y el resto de los jugadores salieron a calentar, como suelen hacerlo, ¿no? Salió a calentar. Y al regresar al vestidor, antes de ya ponerse, digamos, las playeras y demás, como suelen hacerlo, el único que se detuvo, que estábamos nosotros ahí, ya sabes, en la cancha, fue Miguel Marín. Y se detuvo con nosotros y a mí me hace así en el cabello y demás. Entonces, para mí es muy difícil hablar de otro extranjero predilecto que no sea Miguel Marín, además de la calidad, además de la capacidad, además de los títulos, además de la grandeza, además de lo buena persona que me han platicado muy amigos míos como Raúl Sarmiento, que tuvo la oportunidad de convivir mucho con Miguel Marín, que era un tipazo, me dice, pues está eso. Entonces es muy difícil. Ahora, yo recuerdo esta etapa en donde Cruz Azul es bicampeón, así de manera muy fija. Para mí, Carlos Jara Zaguer, ¿no? Guarda un lugar enorme porque marcó aquel gol que me toca ver en la final, en la cancha del Estadio Azteca, junto con Horacio López Salgado en el título contra Pumas. Pero viendo en la tele, para mí representaba más, Javier, fíjate lo que te voy a decir, más el Chaplin Ceballos. ¿Te acuerdas del Chaplin? Sí, claro. Que jugaba por la banda, jugadorazo, el Chaplin Ceballos. Para mí, José Luis Ceballos representó más argentino, por cierto, Tito, seguramente no lo viste jugar, pero quizás has oído hablar de él. Él se quedó radicando, creo que en México, no sé si en Aguascalientes o no me acuerdo dónde, pero en fin, para mí el Chaplin en la tele representaba algo muy atractivo y no sé si Ángel Fernández le puso el Chaplin, Javier, pero Carlos Jara sí, le puso el Chaplin, claro. Pero Carlos Jara Zaguer, para mí, por ese gol en la cancha del Estadio Azteca, pues, significó muchísimo, hablando de extranjeros, ¿no? Y por el bigotito del Chaplin Ceballos, sí, Fernández puso. Después llegó Enrique Bermúdez a poner unos bastante buenos, pero pues el sacerdote original de bautizo es en el fútbol mexicano Ángel Fernández. Me voy más para acá
para que Tito nos diga. A ver, A Tito, ver, Échame la tienes la mano. plata, tienes la plata, y nos vamos unos 20 años para atrás, tienes la plata, y entonces te dicen, tienes que contratar o a Diego Latorre o a Mauro Camoranesi. uf. No, sin duda, La Torre. Sí, sin duda La Torre. O sea, Mauro, o sea, fue un extraordinario futbolista, pero me parece que si hablamos de talento, Gambetita era más talentoso. Mauro también, digo, después incluso se hizo, si bien fue un volante que podía jugar por fuera, pero se hizo un doble contención, ahí metía leña también, o sea, se volvió un poquito más picapiedra Mauro, como quien dice. Pero dos futbolistas de gran jerarquía, por supuesto, pero me quedo con Gambetita en este aspecto. Bueno, Diego Latorre para mí es el jugador más talentoso que ha venido a Cruz Azul. En el tema de los extranjeros, entiendo la posición de Carlos Jaras ayer, que nos ve, por cierto, ve el podcast, el otro día lo entrevisté, su hijo nos ve, ¿no? Era un escudo y era un tipo indomable, o sea, era de esos que hoy le hacen falta a Cruz Azul en el medio campo, pero bueno, de otras condiciones hacia adelante, el caso de Diego Latorre. Pero ¿qué me dices, Paco? A ver si le dice algo este nombre. Bueno, ya no voy a tocar Eladio Vera para que las nuevas generaciones no nos digan, no, te estás yendo a la prehistoria, pero Eladio Vera también, qué clase de jugador. Me voy a ir un poquito más para acá con Patricio Hernández. ¿A mí me preguntas? Sí, A ver, Pato Hernández, ¿por qué no te quedaste más tiempo con el Cruz Azul, Pato? Habrías hecho campeón al Cruz Azul antes de que llegara aquella famosa anotación de Carlos Hermosillo. Patricio Hernández, ¿lo viste jugar, Tito, al Sí, Pato? sí, 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 lo vi El jugar. Pato, el Pato venía de Italia, llega a Italia para jugar con Cruz Azul, de esas contrataciones que luego sacaban los Álvarez bastante buenas, como tú comprenderás, Tito, que te trajeron, ¿te acuerdas que te trajeron de Inglaterra? Sí, sí, ¿No? sí. Porque, bueno, eso solían hacer los Álvarez. Traían a jugadores que habían consumado buenas carreras en su país, que habían emigrado al fútbol europeo, que tenían enorme capacidad. Pato Hernández era un dios en la cancha, de verdad, se los digo, pero estuvo ¿cuánto tiempo, Javier? ¿Una campaña o yo creo dos? que, yo creo que una campaña y no terminó la segunda, pero sí era Ah, impactante la clase, la solvencia, la inteligencia, el liderazgo, porque además son de esos que llegan y se comprometen, no es de esos que llegan, ¿no? Perdóneme la expresión, mejor ya no la uso porque es muy impropia en estos tiempos, pero muy soberbio, digamos, yo soy aquel, ¿no? Son de estos que llegan a integrarse y a generar grupo y a generar el fútbol y entrenar como se debe. En fin, fíjense, estoy relacionando esto con una cosa que hoy les va a hacer todo el sentido y que se llama el tema económico, cómo México se fue quedando, porque Cruz Azul tuvo lana para traer a la mejor versión de Marcelo Delgado. Después Chelito, el pero pelo. Marcelo Delgado, que en esa final contra Necaxa, Luis Fernando Tena, yo platicaba mucho con Luis Fernando y le decía, Luis Fernando, ¿por qué no lo colocas de arranque? Y me decía, está muy verde todavía está muy tierno. Y ahí estaba Marcelo Delgado esperando la suya, fue y vino con Boca para Cruz Azul. Otro tipo de personalidad, mucho más introvertido, más callado, de estos tipos que no quieren aparecer mucho, pero qué clase de jugador. Creo que también le faltó tiempo en la máquina, pero eran los tiempos donde Cruz Azul y el fútbol mexicano, porque no nos olvidemos que el América trajo a Zamorano, al Piajo López, eran de esas épocas donde el fútbol mexicano le alcanzaba para traer a los que, no a los que ya no podían ir de Argentina o de Brasil a Europa, no, a los que podía el fútbol mexicano también captar. ¿Qué jugadores, Marcelo? Y desde luego el Chelito Delgado, los Delgado, Tito y Paco. No, bueno, impresionante. Ya yo sí, ya me tocó verlo, digamos, ya mucho más, ¿cómo podemos decir? Sí, mucho más, digamos, en mi adolescencia. Bueno, el Chelito ya lo vi a la par porque fuimos rivales en su momento jugando en Argentina, después acá en México. Pero lo del Chelo Delgado, ¿no? El Chelo, qué futbolista. Tuvo unos años tanto en Rosario como en Boca, impresionante. Un futbolista muy explosivo, con una pegada de media distancia
como le ves a muy pocos futbolistas, los famosos 3 dedos. ¿Cómo le pegaba la pelota con esos 3 dedos? La verdad que no es muy común verlo en los futbolistas, ¿no? Y bueno, lo del Chelito, sin duda, más allá de que fue otro de los futbolistas que tal vez mereció conseguir un título con la máquina y no pudo, pero qué futbolista tan determinante. Yo a él sí lo recuerdo porque casi iniciamos juntos en Argentina y él simplemente cuando César Luis Menotti le empieza a dar minutos en Rosario Central, no, pues se volvió un jugador de selección de manera inmediata, un futbolista determinante, no sabías para dónde te iba a arrancar, te enganchaba y te reenganchaba y te quebraba la cintura y después tenía gol, tenía pase-gol. Bueno, a Figueroa se cansó de hacer goles en Rosario y después fueron compañeros aquí en Cruz Azul haciendo una gran dupla también. La verdad es que, no, futbolistas de esos que uno siempre quiere ver en su equipo, Paco. Chaco, ¿no? Chaco, pero bueno, de ese par es que el Chelo estuvo poco tiempo, ¿no? No estuvo el tiempo suficiente en Cruz Azul. Creo que le faltaron algunos años, mientras que el Chelito sí echó raíces en la máquina, del Cruz Azul va al fútbol francés, hace un gran trabajo por ahí, incluso debutando en la Champions. El Chelito Delgado juega la Champions en el Lyon y después regresa repatriado repatriado a nuestro fútbol, no es lo correcto decir, pero regresa para jugar con Rayados del Monterrey. Para mí de este par, creo que el Chelo Delgado era un jugador más serio, ¿no? Era un jugador, no sé si más, ¿cómo les diré? No sé si más confiable sea la palabra. Más El regular, Chelito, Paco. más regular, más regular. El Más Chelito era consistente. mucho de destellos, ¿no? Era mucho de la brillantez, del genio, mientras que el Chelo Delgado, teniendo una entrega muy alta de fútbol, no lograba esos picos quizás del Chelito, pero sí lograba en un nivel alto mantener el fútbol, mientras que el Chelito era mucho de desaparecer y de repente te daba esos picos enormes en donde brillaba su fútbol, marcaba goles, ponía servicios para gol y se convirtió en ídolo del Cruz Azul en aquel antiguo Estadio Azul donde jugaba la máquina durante gran parte ¿qué habrá sido, Javier? Cruz Azul juega en el Estadio Azul del 97 más o menos 97 al 2015, por ahí 2014. Bueno, gran parte de esa época se la lleva el Chelito Delgado junto con, bueno, ya después Chaco, tú, Tito, otros extranjeros que llegaron a brillar al Cruz Azul, pero el Chelito, sus grandes momentos son esos desbordes, regates y goles en la cancha del Estadio Azul. Mucha gente le reclama al Chelito que en las liguillas no terminaba por ser ese factor diferencial, pero me parece una valoración injusta porque en realidad muchas ediciones de los equipos de Cruz Azul se desplomaban en la liguilla en el momento bueno, era una cadena, no era solamente un jugador, pero ciertamente, y en las entrevistas el Chelito dice, pues sí, quizá en ese momento debía haber tenido un aporte un poco superior al promedio de las temporadas, pero le tenían terror las defensivas de América, de Chivas, de Pumas, era un blanco muy difícil de marcar, te hacía todo auténticamente. Bueno, voy a bajarle, después de hablar de Alberto Quintano, voy a hablar de otros nombres, pero Alberto Quintano también es uno de los 12 apóstoles indiscutiblemente de fuera en la máquina cementera. Ya después como director deportivo era bien difícil, créanme, era bien difícil tratar con Alberto Quintano, pero como jugador, qué clase de seguridad aportaba, de esos defensas volantes, porque además mucha gente tenía la clasificación así muy estandarizada, y era un cuate que primero cómo metía el físico, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo cómo era un jugador claro con la pelota y muy práctico, tenía que hacer en cada zona del sector defensivo lo necesario y siempre hacerlo bien, liderazgo, es que esa máquina de Cruz Azul estaba plagada de líderes. Alberto Quintano es también uno de los que jamás se podrán borrar en la historia de los extranjeros del fútbol mexicano, de Cruz Azul también. Tito, no lo viste jugar, ¿verdad, Tito? No, Difícil.
lo tuve de director deportivo, a mí me tocó la parte que comentaba Javier. Pero me contaba muchas anécdotas el profe Mesa de él, y obviamente lo tuve, lo conocí a Alberto, un tipo serio, de lo que he visto en videos, Javier lo describe perfectamente, a pesar de ser un tipo alto, era un tipo técnico, no era un tipo claro con la pelota, y después se hacía sentir en la marca, o sea, férreo, ¿no? Un chileno, la verdad, no, incluso no es normal, ¿no? Encontrar a este tipo de defensores chilenos, que tengan esa dualidad, ¿no? De meter y jugar al mismo tiempo. Fíjate, él llegó a formar una de las quizás mejores defensivas en la historia, porque uno recuerda al Cruz Azul y evidentemente están los Eladio Vera, que ya decía Javier, entre los históricos está Muciño, está Bustos, ¿no? Un poco después Horacio López Salgado, que jugó con América y con Cruz Azul, pero aquella defensa la componían en el tricampeonato el Calimán Guzmán, que era un central durísimo, Tito, durísimo, 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 y Alberto Quintano, que era muy duro, pero que era no quiero decir el pensante, sino que era el más técnico. Así que imagínate, si Alberto Quintano era duro, a su lado estaba otro El más Calimán. duro, el Calimán Guzmán. O sea, era un equipo, y Javier, corrígeme si estoy mal, pero cuando arranca su carrera, en paz descanse Nacho Flores, eh, Ignacio Flores, que fue un tremendo lateral derecho, Tito, mexicano, en fin, de una familia de futbolistas sublimes en el balompié nacional. Corrígeme, Javier, si estoy mal. Llegan a jugar juntos en la parte final de este par de centrales y en la parte inicial de la carrera de Nacho Flores. Entonces constituían una defensa impasable, impasable. Sí, 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 sí se alcanzaron. Después apareció ya en la transición el Peque Rubio y empezó a aparecer Rafael Toribio. Hay una transformación ahí en el paso de los años. Ya mencionaste casi a los santos nacionales, o sea, mencionaste a Fernando Bustos, al Calimán, por supuesto, Carlos Hermosillo. Yo agrego a Aduana, a Porfirio, a Nacho Flores. Que injustamente, Javier, perdón que te interrumpa, injustamente no fueron campeones. ¿Qué equipazo montó Cruz Azul? Duana era un jugadorazo, ¿eh? Un Sí. 10 fantásticos en Cruz Azul, ¿eh? Oye, y otros extranjeros, pues obviamente, más allá de la temporalidad, más allá del tiempo que estuvieron, qué clase de Amaranto Perea, internacional, tuvo sus buenos momentos, muy buenos momentos. Héctor Adomaitis, un pulmón para finalmente romper con la sequía. Qué jugador. Luis Carlos de Oliveira Pintado, también muy buen contención para ese campeonato y para después lo que fue la Copa Libertadores. José Luis Yegros, el paraguayo, también hizo cosas interesantes. Piñeiro, de esa generación donde finalmente se rompió el ayuno, ¿no? Pero bueno, son muchísimos jugadores, pero mencionando a los extranjeros, yo sí creo que Cruz Azul está compitiendo con América, con Monterrey, con Tigres, si hablamos de estos que mencionamos, como de los que mejor compraban en la historia, pero voy a omitir los últimos quizá 10 años, porque ahí sí se les hizo totalmente engrudo el asunto, pero qué clase de extranjeros. Todavía, a ver, en otro nivel, todavía Pavone produjo cosas interesantes, ¿no? Mariano Pavone, Luciano Figueroa. Después empezaron a traer una serie de cosas desde Marañón, ya no los quiero mencionar, pero cómo se perdieron en el camino, porque antes traían verdaderamente gente bien apuntada y bien calificada, como el caso de Tito. Fíjate lo que te voy a decir, Javier. Yo creo que el último gran momento de extranjeros en Cruz Azul fue la pareja Chaco-Tito. No porque formes parte de este podcast, Tito, pero lograste el campeonato de goleo, venías de jugar en la Premier, no cualquier jugador juega en la Premier, y el Chaco, material de selección, sin lugar a dudas, un jugadorazo fantástico, fenomenal, metía goles, defendía ida y vuelta, increíblemente no fue campeón. Pero digamos esa 2, 3, 4 jugadores no nacidos en México, extranjeros o no formados en México,
que Cruz Azul trajo así varios, yo creo que fue esa parte de la Cruz Azul que te tocó, ¿eh? Teníamos buenos extranjeros, Paco. Recuerdo a un gran contención que tuvimos, Cristian Rivero, que era una maquinita, el paraguayo. Y la verdad, bueno, yo jamás entendí cómo lo dejaron ir libre. Se fue al Sunderland, de hecho, se fue a la Premier también. Un futbolista con un recorrido impresionante. Aparte, corría, metía juego aéreo, hacía goles. O sea, uno de los mejores contenciones que me ha tocado ver en esta liga. Y después en la central, bueno, en la portería era Corona, que era nacional, pero después intentaron traer, bueno, mejor dicho, trajeron a un chileno, a Waldo Ponce, que venía con gran cartel de Chile, una serie de lesiones no lo dejaron poner bien. Empezaron a traer futbolistas también que andaban en buen momento, como lo fue Hugo Droguet en aquel entonces. Digo, de los que me ha tocado, obviamente fui parte de los Marañao, de los Carlos Conceizao, de los Palau, de los... Hubo muchos futbolistas que también trajeron que les costó mucho adaptarse, ¿no? Y sobre todo dar el ancho de jugar para Cruz Azul, pero sí hubo buenos elementos. Digo, el mismo Biancucci llegó, creo que junto con el Chaco, fueron de los que llegaron 6 meses después a que llegué yo. Pero sí, Cruz Azul, creo que, digo, ahora estoy haciendo memoria, en su momento llegó Belucci también, o sea, después llegaron el Gato Formica, llegó Teófilo, llegaron futbolistas con cartel que venían por lo menos de tener, digamos, buenos momentos en diferentes equipos en Sudamérica o incluso en Europa y a lo mejor les costó la adaptación, ¿no? El poder rendir y también era ese momento en Cruz Azul en donde llegaban 10, se iban 8, venían 6, y así, ¿no? Cada 6 meses era un traer y llevar muy, muy importante. Entonces también era difícil, ¿no? Que los futbolistas se pudieran adaptar o rendir. De los históricos nacionales, también no quiero dejar de mencionar a Héctor Pulido, en paz descanse, multicampeón, coleccionista de títulos, todo lo que compitió lo pudo ganar. El Conejo Pérez también hay que colocarlo ahí. Hay algunos que colocan, obviamente, también a Chuy Corona, a Gerardo Torrado. ¿Cómo picó piedra Torrado tantos años para intentar ganar el título? Finalmente no se lo dio, pero bueno, nombres hay en la historia N número, pero lo que quiero decir es cómo bajó la calidad del escauteo y del encuentro de jugadores a los últimos tiempos, es una realidad. Pero así le hacía el América, porque el América fue por Reynoso y a Monterrey llegó Eusebio, o sea, se hacían cosas, daba la economía para estar en otro nivel. Pero Javier, si llega Canales a Monterrey, Canales es un jugador... Sí, pero ya, Guiñac incluso, pero ya son más como, contado, sí, más contado. Pero Cruz sí, Azul, Rayados, Cruz Azul era el que repatriaba de repente a jugadores como el Tecatito, que ha llegado a regresar al fútbol mexicano. Ese era el Cruz Azul, ¿no? Se iban y luego Cruz Azul iba, los buscaba y los traía. Caso de Tito, ya lo mencioné. Y así este tipo de jugadores que van surgiendo en el Puebla, en equipos que no son tan económicamente poderosos en el fútbol mexicano, terminaban jugando los mejores en Cruz Azul. Ese era Cruz Azul. Ahora está muy lejos de Tigres, está muy lejos de América, está muy lejos de Rayados, ¿no? bueno, pues cerremos el baúl de los recuerdos para hablar un poco, porque ya estaremos el domingo hablando de lo que fue la actuación de la máquina contra Querétaro. Nada fácil es el Querétaro, es un equipo, fíjense lo que da, mucha gente dice, ¿cómo es posible que mantengan y mantengan y mantengan al entrenador? Es lo más lógico que han podido hacer, lo más sensato, lo más razonable es darle ese dejo de seguridad para que todo el que entre en el sistema de juego y en el vestuario entienda que las cosas no se modifican y de a poco con lo que tiene, este equipo de Querétaro compite mucho mejor. Esa es mi opinión.
Sí, a ver, la verdad es que sí le tuvieron mucha confianza a Mauro, sobre todo porque, si no estoy mal, en el primer torneo hizo 9 puntos nada más. Obviamente, aunado a que se empezaban a consumar años de no poder ganar de visitante, creo que el segundo torneo ya fue mucho mejor, de hecho lo mete entre los primeros 12, queda décimo, no entra al repechaje porque termina pagando la multa más importante con el tema de la porcentual, pero compitió de mucha mejor manera. Mauro ha logrado hacer de Querétaro un equipo equilibrado, un equipo atrevido, te diría yo, con sus argumentos, porque tampoco tiene, podemos decir, a gente que le pueda dar tanto salto de calidad, pero es un equipo disciplinado. Tácticamente, todos van hacia adelante, todos van hacia atrás. Es un equipo que ha logrado recuperar a muchos futbolistas, que incluso los mantiene en buen momento, como lo es Pablo Barrera. Hoy recupera, mejor dicho, trae de nueva cuenta a Camilo Zambeso, a su goleador histórico. Obviamente las bajas de Sepúlveda y de Rodrigo López en la media cancha le van a pesar a este Querétaro, que de por sí era un equipo que estaba, podemos decir, corto en su plantel. Pero ahí está, compitiendo. Ya vimos lo que hizo en Leagues Cup, haciendo un gran papel. Y creo que hay que reconocerle a Mauro el gran trabajo que ha hecho, a los muchachos que han llegado, porque a pesar de, digamos, de ser un equipo que está a la venta literalmente, lo mantiene compitiendo, ¿no? Ahora, ¿va a ganar Cruz Azul? Sí o sí, no tengo la menor duda, Paco. No, bueno, sí, claro, tiene que ganar Cruz Azul. Vaya, con muy poco, Mauro Gerki cada vez menos está haciendo un gran trabajo, ¿no? Está por arriba el Cruz Azul en productividad, pero no puedes comparar el nivel de jugadores que tiene Cruz Azul, el nivel de inversión que tiene Cruz Azul, incluso la seguridad que pudieran tener los jugadores del pago quincena a quincena sin que yo sepa que haya algún problema, pero por ahí me he enterado que en algún momento lo hubo. Estoy en lo correcto, ¿no, Tito? Y Sí, sí, sí. recientemente, entonces ya sabes lo que significa eso, ¿no, Javier? Desmotivación, inseguridad para el jugador y muchas tantas cosas que luego llevas a casa, que son las que te van mermando en la parte anímica, más allá de lo profesional. Pues hoy confían en Escamilla, por ejemplo, volante de recuperación. Pues Cruz Azul tiene más nivel en cualquiera de los jugadores, con todo respeto para Escamilla, de los que cuenta ahí en esa zona, así que Cruz Azul tendría que ganar. A mí me parece que el punto alto es Pablo Barrera, ¿no? Qué profesionalismo de Pablo Barrera, sigue manteniendo un ida y vuelta increíble, sigue mandando servicios al área, no con la asiduidad con la que solía mandarlos, pero la técnica, pues sabemos, el golpeo no se pierde, el tipo sigue y es el líder de esta escuadra, ¿no? Y le puede armar fiesta a cualquiera, creo que es el hombre a marcar, el hombre a seguir de Gallos Blancos del Querétaro, y bueno, pero sí, como bien dices, Javier, Cruz Azul debe de ganar sí o sí por lo que apremia el torneo, el puntaje que tiene y por el rival. Y yo creo que es un partido muy importante para Joaquín Moreno. Como dicen los españoles, a por todas. O sea, hay que modificar un poco la estructura para que este equipo ataque, que este equipo intimide, que este equipo se arriesgue. Es contra el Querétaro, con todo respeto, y ya no tienes margen de maniobra. No quisiera que terminara el primer tiempo con un equipo que sigue cuidando el sector defensivo y que llegue el minuto 30 y estamos 0-0. Tiene que ir por todas Joaquín Moreno, tiene que meter uno y luego dos y se puede el tercero, porque ¿qué más va a perder? Tiene todo que ganar y nada que perder. Si este partido no se gana, Joaquín Moreno está fuera en enero. Entonces, pues tiene que buscar que el equipo se comporte de otra manera. No digo que sea tontas y a locas, no digo que sea un partido loco y que te descobijes, pero hay que poner el puñetazo en la mesa, en la cancha del Estadio Azteca y demostrar la jerarquía y demostrar que tienes jugadores que son mucho más eficientes si inclinas la cancha hacia el arco de enfrente que si estás con un toque cansino y preocupado por el rival. Hay que ir por todas, Tito.
Y no podemos, Javi, Paco, dejar de poner en contexto que Querétaro está teniendo partido a media semana con América. Entonces el desgaste también lo tiene que aprovechar Cruz Azul, lo tiene que someter, porque va a jugar, después tiene que viajar y Cruz Azul tiene, digamos, una semana normal para trabajar, para llegar en óptimas condiciones, y yo coincido contigo. Hay que poner lo mejor que se tiene en la cancha, hay que ir por el partido desde el minuto 1, hay que someterlo, hay que intentar encontrar la ventaja, ¿no?, que te permita manejar el juego. Yo te soy sincero, creo que va a ser un partido duro, que Cruz Azul lo tiene que resolver, pero creo que Querétaro es un rival que ya ha demostrado que no es fácil de roer, ¿no?, que es un equipo que te va a poner cierta resistencia a pesar de lo que comentamos. Y que no haya errores disciplinarios en la toma de decisiones, errores técnicos, porque efectivamente es de piedra el Querétaro. Se puede desmoronar con el talento que tiene Cruz Azul, pero yo sí espero que cuando nos sentemos en la televisión va a haber bien poquita gente, o sea, va a haber bien poquita gente en el estadio, 4 de la tarde. Entonces, pues hombre, caray, que el Cruz Azul nos haga sentir orgullosos a través de una propuesta que viene del técnico, porque los jugadores tienen que respetar lo que plantea el técnico, y que sea, tenemos que ganar este partido, y para eso hay que correr riesgos, ¿no? O sea, no creo que nos convenga estar viendo si el rival se equivoca, si en una pelota parada, porque entonces estaríamos otra vez poniendo en riesgo todo. Recuerden, si Cruz Azul no gana, ya casi la matemática te puso el pie en el cuello, ¿eh? O sea, son los 3 puntos o ya, o sea, la marea está muy fuerte como para intentar nadar. Mira, así se le puede ir la luz al Cruz Azul y a Joaquín. No te preocupes, Paco, que ya nos vamos de todas maneras. Apagó la luz, Javi, se quiere ir, Paco, ya apagó la luz. Bueno, vamos a tener el comentario también de La Joya, que a la hora que hicimos el podcast estaba chambeando. Gracias, Tito, gracias, Paco. Abrazo, Paco. Saludos, Javi. Bye. Saludos a todos. Amigos del podcast de La Máquina, qué gusto saludarlos, muchas gracias, saludos a todos. El próximo domingo ahí prometo que voy a estar con todos ustedes. Escuchaba el tema de los mejores extranjeros de la historia, por supuesto hay muchos, ¿no?, sobre todo en la época de los 70s, 80s, 90s, pero para mí, de los que me ha tocado ver, sin duda marcó una tendencia, sin duda marcó un antes y un después el Chelito Delgado. Después pondría en esa lista ahí al Tito Villa, pondría al Chaco Jiménez, y por último, y como más reciente, Jonathan Cabecita Rodríguez. Pero vámonos a la actualidad del equipo. El partido contra Querétaro, un encuentro en el cual por primera vez desde febrero Cruz Azul tendrá plantilla completa, recordando que ya Carlos Vargas, Jesús Dueñas, Jesús Alonso Escobosa estarán de regreso y a completa disposición de Joaquín Moreno para que los pueda utilizar. Me gustaría ver un planteamiento totalmente diferente, un planteamiento mucho más ofensivo, inclusive, ¿por qué no probar de línea de 5 a línea de 4 contra Querétaro? Probar con poblar un poquito más la media cancha, poner inclusive más gente en el eje de ataque. No sé, inclusive se me ocurre que se probara por primera vez la dupla Sepúlveda-Cambindo, que creo que podría llegar a ser muy interesante. Creo que podrían llegar a ser dos jugadores que se adapten a la perfección, los dos jugando juntos, ¿no? Entonces, me gustaría ver un planteamiento así contra Querétaro. Creo que se puede dar, creo que al ser una plantilla muy superior a la de Querétaro, está la obligación de ganar ese partido y salir a buscarlo desde el primer minuto. Así es que creo que va a ser un partido muy interesante para Cruz Azul, en el cual, insisto, ojalá veamos una postura mucho más a la ofensiva. Ya para finalizar este podcast, recordarles que se suscriban, que le den like, que nos siguen en todas nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas, porque seguimos creciendo como comunidad y pronto vienen más sorpresas por parte de nuestros amigos de Pirma y más sorpresas de nosotros en cuanto al podcast de La Máquina. Así es que síganle dando suscribir para enterarse de todo lo que pasa en el podcast de La Máquina. Ya nos vamos y el próximo domingo ahí vamos a estar en el podcast de La Máquina posterior al partido Cruz Azul contra Querétaro. Saludos, fuerte abrazo.